Hola, mi nombre es Dr. Ramón Batista y estamos tratando un tema muy interesante, la más grande revelación. Me gusta la traducción en inglés, The Greater Revelation, la más grande revelación. Y estuvimos viendo anteriormente lo que la gente dice acerca de Cristo, lo que la Biblia dice acerca de Cristo y lo que el mismo Cristo dice acerca de Él. Pero quiero dilucidar estas porciones en forma distinta. Hoy quiero tratar y titular el tema El Dios plural. El Dios plural. Quizás este término choca un poquito, pero mantente conmigo porque es interesante. Muchas personas han tratado de explicar a Dios. Y esto ha llevado a la creación de muchísimas religiones, denominaciones y formas de creencia. La gente adora cualquier cosa y adora todas las cosas, dioses con nombre, dioses sin nombre, incluso hasta animales. ¿Lo va a creer? Hasta animales adoran. La Biblia hace referencia a esto y me gusta principalmente, aunque no directa, lo que dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando alguien está detrás de dioses extraños y paganos, está haciéndolo porque le falta conocimiento. Conocimiento es interesante. La palabra conocimiento en Oseas viene del hebreo de que quiere decir conocimiento práctico. No es información, es conocimiento práctico. Conoce de Dios y vive conforme a la voluntad de Dios. El no conocer a Dios, las personas tienden a subestimar su manifestación. Si conociesen a Dios, sabrían que Dios está obrando en nuestras vidas y lo hace para bien, para bendición en nuestras vidas. La falta de conocimiento, y no del conocimiento de ciencia y de cosas, el conocimiento de Dios impide que las personas realmente crezcan y tengan lo que yo le llamo una fe práctica, una fe activa, una fe que la usa como llave para obtener y entrar a lo que es el reino de Dios. Cuando hablo del Dios plural, quiero referirlo como dos formas, como la Biblia lo expone. Primeramente, Elohim, que es Dios, también es plural. Y la otra parte que quiero también tratar es Adonai, que se refiere también al mismo Dios, pero cada una tiene su porqué. No perdamos de vista el término plural, es interesante. Vamos a ver primeramente al Dios Elohim. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú puedes terminar de leer el verso, pero lo que quiero es que tú leas: en el principio creó Dios. La palabra hebrea usada aquí para Dios es Elohim. La palabra Elohim es el plural de Él y es el primer nombre de Dios en la Biblia y aparece unas 2570 veces en lo que es el Antiguo Testamento. Un Dios plural. Vamos a seguir viéndolo a la luz de la palabra. Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos. Y yo quiero que tú subrayes hagamos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Puedes subrayar a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Y salta al verso 27 y dice, y creó Dios, en el verso 27, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La expresión plural, refiriéndose a Dios, está claramente establecida más de una vez. Hagamos a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es plural, está establecido. Pero donde nosotros quizás nos perdemos es en la interpretación de este plural. Te va a sorprender los tipos de explicación que la gente le da cuando quiere correrle a la verdad. Cuando se está refiriendo en plural, está refiriéndose a Elohim. Por ejemplo, en el versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre. Esto fue lo que dijo. Ahora, cuando dijo hagamos al hombre, es Elohim se presenta como plural. Hagamos al hombre. Ahora, en el 27 se presenta Elohim. Dice, así que Elohim creó al hombre. Plural Elohim se presenta a sí mismo como uno. Es interesante. El que se presenta en plural también se presenta como uno. Yo no te voy a perder. Vamos a estar en conexión. Estamos tras de la más grande revelación. Es interesante entender por qué estoy trayendo este tema, un Dios plural. Estamos hablando de creación y creador. Creación y creador. La Biblia lo está presentando como plural. Te voy a llevar a San Juan, capítulo 1. Y vamos a ver del verso del 1 al 3. Dice la palabra, haciendo referencia directa al creador de todas las cosas, diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También tocamos este tema anterior. Si nosotros hacemos una correlación entre San Juan, capítulo 1, y Génesis 1, capítulo 1, vamos a ver una relación directa. Ahora, lo que yo quiero llevarte más para adelante es a identificar a algunas de las personas del plural, porque cuando hablamos de plural se está refiriendo a más de uno. Pero entre esos más de uno, nosotros podemos identificarlo, porque ahí está la palabra para nosotros. En Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Vamos a verlo ahora desde otra terminología para identificar el plural. Dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, como te hablaba anteriormente, separó la luz de la tiniebla. No separó el día de la noche, la luz de las tinieblas. Cabe aclarar que no se refiere a la luz natural, se refiere a una luz distinta. Génesis 1:3 dice, para separar la luz de las tinieblas. Trataremos de identificar esta luz. Esta luz fue la que dio inicio a la creación. Quiero que tome esta nota que es interesante. La creación no fue manifestada hasta que esta luz fue manifestada. En San Juan 1, 4, 5, oye, interesante. En él estaba la vida. Tú subraya esto. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Génesis está diciendo, Génesis 1:3, que esta luz, dice que sea la luz, dijo Dios, y se manifestó la luz antes de toda la creación. ¿Sabe por qué? Porque para que hubiese vida tenía que ver la luz, que es Cristo, quien en él está la vida. Bendito el nombre de Jehová. Génesis 1:4, y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Juan 1:5, pon atención. Génesis 1:4, oye, separó la luz de la tiniebla. San Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandecen. Bendito el nombre de Jehová, qué interesante. Y las tinieblas no prevalecen
no prevalecen contra ella. Hay una correlación, ahí es donde yo te quiero llevar. Yo quiero que tú y yo conozcamos a Cristo de cerca. Aquí hay una referencia directa a nuestro Señor Jesucristo. Debemos estudiar realmente para que tú veas que se trata de Él y hay más maravilla. Está aún una invitación a que tú y yo vengamos a Él en todo el capítulo de Juan. Pero tú lo vas a conocer como el Dios Todopoderoso. Cabe de notar que Jesús mismo dijo, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y pon atención a esta luz. Es interesante, refiriéndonos a Adonai. Ahora yo quiero que tú y yo veamos de cerca lo que es Dios Adonai. La palabra Adonai no aparece tantas veces como la palabra Elohim en la Biblia, pero aparece más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Adonai es el plural de Adom y significa Señor o Padre. Dios como un Dios plural o como Dios equipo que está de acuerdo con el nombre Adonai. También se traduce como Yahweh. La primera vez que vemos esta palabra Adonai en la Biblia es en Génesis 15:2, cuando dice que Abraham, cuando dice, vamos a leerlo literalmente, 15:2, y respondió Abraham, Señor Jehová, y cuando dice Jehová, es Adonai que está diciendo, ¿qué me dará siendo así que aún estoy sin hijo? No voy a seguirte leyendo porque quiero es concentrarte en que esta fue la primera vez en que se usó el nombre Adonai. Te voy luego a decir el porqué, la razón. Una correlación muy interesante. Quiero que vaya conmigo. Esto es interesante. Esto es vital. Romano 10:9, oye lo que dice y pon atención. Que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyese en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta no es una confesión cualquiera. Cualquiera puede decir Jesús es el Señor. Pero reconocer lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, el Señor nos insta que le adoremos con inteligencia. Dios quiere ser conocido. Él quiere que nosotros les conozcamos. ¿Sabe qué es lo que está refiriéndose aquí? Si confesare con tu boca que Yeshua es Adonai. Si confiesa con tu boca que Jesús es Adonai, es que hay salvación. ¿Sabe por qué? Porque esto es revelación. Pedro recibió la revelación y el Señor le dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre. ¿Sabe? Cuando tú puedes confesar con tu boca que Jesús es Adonai, eso no te lo revela carne ni sangre. Por eso es que está, vinculada la salvación con esta confesión. Bendito el nombre de Jehová. Vamos a ver la palabra Adonai en la concordancia Strong. Adonai significa Señor. Es interesante cuando dice que llamemos a Jesús Señor, y Señor es Adonai, Adonai es el Señor, pero Adonai es Elohim. Hay algo interesante, hay algo bonito aquí que debemos de entenderlo. A mí me maravilla. Yo particularmente, ustedes no me ven que se me sale la lágrima porque la tengo que aguantar, porque esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué se usa la palabra Adonai? Y se usa es en vez de Elohim. Porque no es que cambia y que es otro Dios ni nada por el estilo. Es en vez de Elohim. Éxodo 2:7, esta es la razón. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Esto es interesante. Muchas personas están usando el nombre de Dios en vano constantemente. Pero el pueblo de Israel entendió esto y dice la palabra, y ellos lo entienden de esta manera, que cuando leen la Torá y la están traduciendo, la están pronunciando, la están vocalizando directamente de las Escrituras, ellos usan la palabra Adonai. Mas sin embargo,
cuando están caminando, están por la calle, en la vida normal, ellos usan la palabra Hashem. Pero me interesa, oye, es interesante. Cuando tú te vas a la raíz hebrea de Hashem, ¿sabes qué significa Hashem? Hashem significa el nombre, pero el nombre significa el que destruye la adversidad. ¿Sabe por qué razón tú y yo podemos decir en el nombre de Jesús? ¿Sabe por qué? Porque destruye la adversidad. El nombre. Nosotros decimos, hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Es Hashem el que destruye la adversidad. Hay veces estamos cargados de problemas, de situaciones, de vicisitudes, pero si tú solo dices ese nombre, vas a marcar la diferencia. Bendito sea su nombre. Tanto Elohim como Adonai se refiere a Dios plural. Bendito el nombre de Jehová. Y Jesús, que es el verbo, está contemplado como el verbo o la palabra y está contemplado como la luz dentro de este plural. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Yo soy la luz del mundo y esta luz fue manifestada para dar vida. Bendito el nombre de Jehová. Estoy convencido de que cuando yo estoy orando a Jesús Cristo, o estoy alabando su nombre, yo no estoy alabando un Dios con letra minúscula, no estoy adorando un ídolo, estoy adorando al Dios todopoderoso, al Dios verdadero. Es importante adorar con entendimiento, porque si tú adoras a un Jesús que no es Adonai, entonces tú estás adorando un Dios falso. Bendito el nombre de Jehová. No son tres, es solo uno. Y para concluirte este capítulo, en el próximo capítulo, bendito el nombre, qué pronto vamos nosotros hoy. Bendito el nombre de Jehová. Te pongo este ejemplo. En mi casa, mis hijos me llaman papi, daddy. En mis negocios me llaman jefe. En la iglesia me llaman pastor. Pero porque me llamen daddy, porque me llamen jefe, porque me llamen pastor, ¿son tres personas? No. Soy uno. Así es Dios. Dios, de acuerdo a su carácter, se ha manifestado en distintas formas. Dios te bendiga. Vamos a continuar inmediatamente. Vamos a entrar en el capítulo 3. ¿Por qué? Porque estamos viendo al Dios plural, pero quiero que entre ahora en lo que es a Dios como equipo. Y yo le llamo a este capítulo Jesús en el equipo creador. Bendito el nombre de Jehová. En el capítulo anterior identificamos a Dios como plural. Ahora identificaremos a Jesús en el equipo creador. Y lo vamos a ver desde esta perspectiva. Dios es uno. Lo vamos a ver, a contemplarlo. Vamos a verlo como la luz. Vamos a ver el término donde dice hagamos. Vamos también a ver el término que usamos muchas veces mal entendido, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jehová. Muchas personas han dado una explicación al propósito de la unidad del Espíritu Santo. Incluso le llaman Trinidad y muchos lo consideran como tres. Y tendemos muchas veces a pensar que son tres, mas sin embargo, en lugar de ver tres, debemos de ver uno solo. Y aquí es donde te quiero llevar. Esto es interesante. Si tú recibes la revelación, if you bear with me, si tú estás conectado conmigo, lo vas a ver junto conmigo. Vamos a verlo como el equipo creador. Primero, para ser un equipo, tiene que haber más de uno. Tiene que ser nosotros o tiene que ser ellos. Entonces es plural. Lo segundo, el Dios plural es un equipo. Yo lo llamo el equipo creador. 3, sería más fácil decir y aceptar si dijésemos que Dios tiene un equipo que trabaja para Él, que identificar que Dios mismo es un equipo. Y ahí es donde yo te llevo. Dios es
un equipo. Y en el punto 4, hay muchas cosas en la Biblia que nosotros muchas veces no entendemos. Muchas cosas que en lo natural no podemos percibir. Por ejemplo, cuando leemos que Dios es uno y a la vez entonces se presenta en plural y dice hagamos, muchas veces nosotros no lo entendemos. Cuando Dios dice que es uno y lo vemos como tres en el caso nuestro. Pero vamos a aclarar un poquito. Estate conmigo. El equipo creador, bendito, más de uno. Dios es uno. Vamos a ver esta perspectiva. Dios es uno, pero es uno en perfecta unidad y en perfecta armonía. Te voy a llevar a este punto interesante, el Shema. Muchos conocen el Shema. El Shema es la oración más sagrada del pueblo de Israel. En los eventos, grandes eventos, en los días de fiesta, ellos pronuncian el Shema, tienen canciones hermosas. Cuando ellos hacen mención al Shema, incluso a la presencia del Espíritu se puede sentir. Shema se lee de esta manera: Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Y quiere decir, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Y lo podemos ver en Deuteronomio 6. La palabra hebrea usada aquí para la palabra, para uno, es Echad. Dios es uno. La palabra hebrea es Echad. Echad, ¿qué significa? Unidad. Significa armonía. Jesús es el mejor ejemplo de unidad y armonía. Y ahí te voy a llevar. Bendito el nombre de Jehová. Muchos no entendían lo que Jesús enseñaba y hablaba, pero está hablándolo dentro de este Dios plural. Por eso es que Jesús muchas veces se presentaba como el Hijo de Dios. Muchas veces decía: el que ha visto a Dios el que ha visto al Padre ha visto al Hijo. El que ha visto al Hijo ha visto al Padre. El que tiene al Hijo tiene al Padre. Por esta razón, porque hay una unidad perfecta, hay un Echad en ellos. ¿Qué dice San Juan 5:19? Por ejemplo, dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay perfecta unidad. Él hace lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Hay una perfecta unidad. ¿Por qué? Porque Dios no se despega de Él mismo. Dios sigue siendo uno, aunque se manifieste como Hijo, aunque se manifieste como Padre, aunque se manifieste como Espíritu Santo, y estamos en esa dispensación. Espíritu Santo de Dios. Él marca la diferencia en las vidas. También podemos seguir viendo en donde dice en Lucas 22:22, Jesús mismo le dice al Padre: si quiere, quita de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí el Señor le está diciendo que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque Jesús pudo hacer su voluntad, mas no la hizo. ¿Por qué no la hizo? Porque está en perfecta unidad con el Padre. Está en perfecta unidad. Jesús mismo estableció el ejemplo perfecto. Y cuando hablamos de autoridad, estamos hablando también de la unidad con el Padre. Autoridad es someterse. Jesús se sometía en su perfecta unidad. Se sometía a la autoridad. Esta sumisión no va a hacer a Jesús menor. Al contrario, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exalta más cuando se somete. Cuando alguien no se somete a la autoridad, tampoco tiene autoridad. Cuando alguien no tiene cabeza, no puede ser cabeza. Bendito el nombre de Jehová. El Señor dijo: yo y mi Padre somos uno. Y esto sí es interesante. Esto sí es interesante. Ponga atención. El Señor está haciendo una declaración. ¿Y sabe qué le tuvo a costar esta declaración a Jesús cuando dijo: yo y mi Padre somos uno? Lo iban a apedrear. ¿Por qué razón? Dice en Juan 10:30,
31, entonces los judíos tomaron piedra otra vez para apedrearlo. Tomaron piedra por esta declaración. ¿Sabe por qué razón? Porque Jesús trae la revelación del Shema. La revelación del Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es, en unidad. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Pon atención. Jesús le está diciendo, el Echad consiste entre el Padre y yo. El Padre y yo somos Echad. Uno somos. Bendito el nombre de Jehová. Eso es revelación. La revelación del Shema. Y quiero decirte, lo interesante del Shema, la declaración es interesante, pero también es interesante la palabra oye. Pon atención. Es importante poner atención porque eso marca la diferencia en tu vida. Tú vas a poder recibir cuando tú pones atención. Oye, Shema. Eso es lo que le está diciendo. Oye, Israel. Porque el Señor no va a dejar de ser uno porque no escuchen. Pero cuando tú escuchas y entiendes, tú vas a ver la maravilla de ese Dios. Bendito es el nombre de Jehová. En San Pedro, Pablo, en 2 Corintios 5:16 dice, entonces de ahora en adelante no miramos a nadie desde un punto de vista natural. Incluso si una vez consideramos al Mesías desde un punto de vista natural, ya no lo hacemos. Para tú no considerar a Jesús desde un punto natural, de vista natural, tiene que haber una renovación de mente. Tiene que entrar a lo sobrenatural. ¿Sabe por qué hay que entrar en lo sobrenatural? ¿Por qué? Porque en lo natural no vamos a identificar a Cristo ni le vamos a dar la posición que Él tiene. Vamos a tener... Jesús dijo, el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere que nosotros entremos en la perspectiva del Espíritu para que así identifiquemos a Dios. Déjame tocar el término, lo que es la luz. Unos minutos y que estamos casi concluyendo. Jesús se identifica a sí mismo como la luz. No como una luz, sino como la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz del mundo. En Juan, el apóstol está identificando también a Jesús como la luz. Jesús se identifica también Juan. Dice él, refiriendo a Jesús, en él estaba la luz, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No te he perdido, mantente conectado conmigo. Dios, el que es la fuente de la vida, manifiesta la luz o la luz manifestada. Génesis 1:1. Y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Te estoy llevando paso por paso para que tú entiendas que cuando Jesús está diciendo, el Padre y yo uno somos, Él se está situando y nosotros podemos ver claramente cuál fue la posición de Él en la creación. El reino de Dios es conocido como el reino de la luz. Se manifestó al principio y se manifestó ahora en la nueva creación. Cada vez que alguien le entrega su corazón a Cristo, ¿sabe qué pasa? Esta persona es transferida de las tinieblas a la luz. Y no solo es transferida, recibe vida. ¿Por qué? Porque el que crea la vida, ese es el que llega a ti. También Jesús es el principio de la misma nueva creación, así como de toda la fuente de vida. Sin Cristo no hay vida. Cuando habla de toda la fuente de vida, los árboles sin Jesús no tienen vida. Los animales sin Jesús no tienen vida. Pero hay una vida que es mayor que la vida natural, que es el hombre espíritu. Él quiere darle vida al hombre. No darle la vida a lo natural. Vamos a tener que desambiguar y luego o despegar lo natural de lo espiritual. Porque Cristo vino por tu espíritu, no por tu carne. Estos son otros temas. Déjame continuar, porque el tiempo es corto. Quiero contemplar a Jesús en este equipo cuando dice hagamos. Vamos, dice let us make, hagamos. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y salta al 27. Y creó Dios al hombre
a su imagen y mira, primero está en plural. Entonces dijo Dios, hagamos. Y en el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Dios, cuando dice hagamos, plural, se está presentando como plural, el equipo como Dios. Ahora, pero cuando dice Dios creó, Dios se está presentando como el equipo. Míralo de esta perspectiva. El equipo se presenta como Dios y Dios se presenta como el equipo. Es una correlación. Es como decir, es lo mismo. Cuando se habla del equipo creador, hagamos, es lo mismo que cuando dice Elohim, cuando dice Dios. Y vamos a concluir con este tema, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo vamos a alargar mucho, pero esto es bien interesante, a nosotros nos concierne. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, igual a Dios. No puede decir que Jesús, el Hijo, es un Dios y que el Espíritu Santo es otro Dios y que el Padre es otro Dios. No puede ser de esa manera, porque entonces estaríamos adorando distintos dioses. Es un solo Dios. San Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Oye, esto tenemos que tomarlo en cuenta, conocimiento. El único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado, Elejá. Oye, a Dios y a Jesucristo, a Elohim y al Salvador. ¿Por qué? Porque es la misma persona. No debemos omitir, oye, conocimiento. Este conocimiento que te va a llevar a la vida, que te va a llevar a conocer al Dios verdadero, que te va a llevar a conocer a Jesucristo, que se traduce a salvación de vida. También miremos rápidamente, el tiempo se agota, en Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, ve y haz que las personas de todas las naciones se conviertan, y te lo estoy leyendo de la Complete US Bible traducida, se conviertan en discípulos. Dice, bautizándole o sumergiéndole en la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole, porque este bautismo que le está enseñando es bautizándole, bautízalo en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es interesante, ¿por qué debemos de conocer a Dios? Dice en Oseas, mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Ahora el Padre quiere que nosotros seamos sumergidos en la enseñanza de Jesucristo. Esto es, pon atención, algo interesante. Oye esta nota. El conocimiento del bien y del mal, ¿qué provocó en el Edén? El Señor le dijo, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué provocó? Muerte, conocimiento que provocó muerte. Porque el enemigo lo que quiere es meternos ciencia por toda parte, hablando de religión, hablando de filosofía, hablando de los avances tecnológicos. Y esto, oye, no nos va a ayudar en nada. En lo natural, claro que sí que nos ayuda, pero el espíritu se queda igual. Pero oye, la segunda posición, lo que hace el conocimiento de Dios, nos une a Dios. Sumergiéndonos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos unión con Dios. Luego tú vas a ver lo que es esta unión, lo que es este conocimiento de Dios que trae vida eterna. Yo te invito a este conocimiento. Muchas veces decimos, ven, recibe al Señor como tu Salvador, pero yo te invito, ven a conocer a Jesús como tu Salvador. Si tú has entendido y crees en este Cristo, simplemente abre tu corazón a Él y dile, yo quiero ese Dios todopoderoso y quiero servirle al Dios de la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.